Bueno, ahora estamos con Juan de la Puente, el analista político, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. A ver, 5 horas de discurso. Usted, claro, por supuesto, como analista ha tenido que verlo, pero la población de repente cambió de canal, se fue a pasear, regresó de pasear y la presidenta seguía hablando. ¿Qué le parece un discurso tan extenso como la jefa de Estado? Sí, probablemente tiene que ver con la estructura, ¿no? Porque es cierto que de acuerdo al mandato de la Constitución, el artículo 118, el discurso es una explicación detallada del estado del país y las medidas para la mejora de la situación. Y entonces hay una tendencia a construir un discurso de abajo por los sectores, los ministerios, ¿no? Pero eso se hace mejor si es que existen líneas directrices desde arriba. Mi impresión es que no ha habido de eso. Y entonces la voracidad de los ministerios por poner en el discurso la mayor cantidad de realizaciones, de evaluaciones, muchas de las cuales caen en esto de la microgestión, la micropolítica, ¿no? Ha convertido este discurso en un armatoste, en una cosa muy grande. Y quizás lo más importante o la ausencia es que no ha tenido directrices políticas. Uno puede escuchar un discurso de 10 minutos o de 5 horas, pero si tiene directrices políticas, puede apreciar. En este discurso eso no ha habido. No ha habido una línea horizontal que permita apreciar las grandes orientaciones para el próximo año. No existe. Es una especie de picadillo de anuncios de distinta naturaleza, algunos de los cuales son interesantes, por supuesto que sí, pero no creo que sea una orientación para el Estado. Interesante, por ejemplo, el cambio de nombre del Ministerio del Interior. No, creo que eso es lamentable, ¿no? Porque me parece que incluso va a haber una discusión, espero que el Congreso haga una deliberación, porque en general el concepto de seguridad en el país está asociado al concepto de la seguridad nacional. Y desde fuera, desde hace unos 25 o 30 años, aparece el concepto de seguridad ciudadana. Y entonces la seguridad nacional, de lo que funcionalmente se encarga las Fuerzas Armadas, y la seguridad ciudadana, que era un concepto que venía desde las municipalidades, lentamente se han ido acercando y creo que es el momento en que ambos conceptos como que podrían chocar, colisionar y hay que discutir bastante, ¿no? Es cierto que hay algunos países donde este ministerio se llama de seguridad pública, pero deberíamos discutir un poco más, ¿no? ¿Es un Frankenstein el discurso? Probablemente sea un discurso mal hilvanado, ¿no? Es un discurso, yo he notado 3 grandes momentos. El momento del recuento, bastante extenso. El momento de la microoferta, donde creo que los ministerios tomaron el discurso en sus manos y entonces pusieron grandes anuncios junto a pequeños y medianos anuncios y entonces esto ha hecho que se desfigure. Y el tercer momento del discurso, que es, digamos, la última hora, donde hubo un intento de plantear grandes cuestiones, y entonces uno sentía que estaba repitiéndose parte del discurso de la primera y la segunda parte. Entonces, sí, evidentemente hubo un mal armado, ¿no? Ahora, señor de la Puente, buenas noches. Justamente el ministro de Martínez hace unos minutos nos decía que él consideraba sí que sí era necesaria las 5 horas, e incluso que era porque la pretensión era mostrar todos los logros a la ciudadanía, pero ¿qué tan factible es que un discurso de 5 horas, en el que nosotros siendo periodistas, usted siendo analista político, hemos sufrido también un poco para seguirlo, cuánto aleja un discurso de este tipo a la presidenta de la ciudadanía que estaba esperando pues este día para ver si había algún anuncio importante y se ha encontrado pues con unas horas de cifras y datos y anuncios por aquí, cifras por acá? Es decir, y además en un momento en el que la presidenta está en su punto más bajo de popularidad, 5%, según la última encuesta de Datum que publicamos en El Comercio. O sea, ¿qué tanto aleja esto a la presidenta del ciudadano? Aleja además al gobierno de la realidad y da la impresión de que es un discurso hecho a 100 kilómetros de distancia y entonces propone, por ejemplo, un esquema de anuncios sin reconocimiento de errores. Nosotros tenemos un problema serio de inseguridad alimentaria y se dice como que estamos bien, que ha crecido la pobreza, ha aumentado la pobreza y como que estamos bien, y que la inseguridad ciudadana ha trepado y como que estamos bien. Entonces cuando uno dice, hemos desarticulado tantas bandas y hemos capturado a tantos delincuentes, daría la impresión como que se ignora esta necesidad de reconocimiento que me parece importante. Yo creo que la parte más lograda del discurso, yo reconozco ahí aciertos, claro, hay que hacer cirugía, ¿no? Es la parte social, ¿no? Me parece muy importante, por ejemplo, el anuncio del bono bimensual
para combatir la pobreza urbana. O sea, la pobreza urbana ha crecido en los últimos 20 años, no teníamos política contra la pobreza urbana, porque todo lo que se había diseñado es contra la pobreza rural en los últimos 20, 25 años. Qué interesante que se anuncie que que va a haber ahora un enfoque contra la pobreza urbana, este anuncio del bono bimensual, el anuncio del incremento de pensión 65, 100 soles, el aumento para la ONP, para los jubilados. Entonces, sí, me parece que hay, pero estos anuncios vienen, bastante sumergidos, ¿no? Fueron casi en la cuarta hora del discurso de esos anuncios. Probablemente cuando ya mucha gente había caído en el sueño, en el cansancio o en la apatía. Pero yo insisto que hay cosas muy interesantes que entresacar. Sí, una ausencia profunda en el manejo de la inseguridad ciudadana, que es uno de los problemas, si no el principal, uno de los problemas muy serios del país. No veo que el cambio del ministerio implique un nuevo empezar en materia de lucha contra la inseguridad, y creo que todo el próximo año vamos a sufrir las consecuencias de esta falta de claridad. Tampoco ha habido estrategias detalladas o nuevas estrategias detalladas en el discurso en materia de inseguridad, quiero decir. Porque sí se recuerda las que ya están: Amanecer Seguro, el Grenco, estos grupos especiales, pero no ha habido... Detecté en 2 o 3 momentos la idea de que el eje de la lucha por la seguridad ciudadana o contra la seguridad ciudadana está en la inteligencia. Esto se dice hace unos 15 años, ¿no? Que en el Perú la inseguridad ciudadana no es un asunto de policías y ladrones, el asunto es mucho más complejo. Pero fueron solo pequeños chispazos, y sí yo extraño la idea de plantear una nueva política de seguridad ciudadana que haga énfasis en inteligencia. Eso implica capacitación, eso implica recursos, eso implica tecnología, eso implica poner sobre la mesa el enorme poder que tiene hoy día la economía ilegal, que se ha asociado con otras formas ilegales, la asociación entre la extorsión, el narcotráfico, la trata, como que hay una especie de concurrencia de muchos delitos, ¿no? Eso me parece que no aparece en el discurso, ¿no? El aumento del sueldo mínimo, pero que primero hay que convocar justamente a este comité para poder conversarlo. ¿Le parece bien? Sí, porque es el mecanismo, y yo sospecho que ahí los empresarios van a poder estar en contra. No era un acuerdo, y quizás lo que tendrá que hacer el gobierno es tomar una decisión, como en el pasado también se ha producido, ¿no? Es decir, cuando el Consejo Nacional del Trabajo no toma una decisión, no puede concordar, el gobierno toma una decisión. Insisto, me parece que hay material para discutir en materia de seguridad, de política social. Este anuncio de que van a ser visitadas 180.000, me parece, o 160.000 madres gestantes y niños, es muy importante porque para luchar contra la anemia. Porque luchar contra la anemia esperando en los hospitales o en los centros de salud que vengan las madres con sus niños es una cosa, eso quizás no sucede, pero cuando el Estado va y entonces los agentes comunitarios visitan y le entregan la medicación y hacen el peso, la talla y se mide la hemoglobina, la cosa cambia. En el Perú hay un ejercicio muy interesante. En Huancavelica en el último año ha caído casi 10 puntos la anemia, precisamente porque hay visitas de los agentes comunitarios. Si quiere hacerse una cosa nacional con este ejemplo de Huancavelica o de otras regiones, me parece interesante. Pero eso pasa también por financiamiento. Pero en general creo que un discurso mal empaquetado impide fijarse en estos elementos que son importantes, son interesantes. Y con un aeropuerto en Huancavelica será mejor. Es el anuncio que ha hecho la presidenta. Esa es una discusión. El asunto de las construcciones me parece que es una especie de mal endémico, ¿no? Hay en el gobierno una idea, en los gobiernos en general, la idea de que la gente cuando escucha un mensaje presidencial piensa inmediatamente en obras. Y no, yo creo que piensa en obras, pero también piensa en otras realizaciones. El año pasado se han anunciado hospitales que no se han hecho. Y esos mismos hospitales, salvo uno, me parece, en Andahuaylas, han vuelto a ser ofrecidos en esta oportunidad. No me parece mal que se anuncien carreteras, que se anuncien hospitales, pero sí me parece que deberían ser vistos en la lógica de la descentralización. Y por esa razón a mí me preocupa el anuncio de la creación del Ministerio de Infraestructura,
porque creo que lo que pretende es centralizar la construcción de infraestructura. Y nosotros hemos tenido, desde la desaparición del antiguo Ministerio de Obras Públicas, de hace unos 50 años, hemos tenido un desarrollo más horizontal de la construcción, porque cada construcción tiene su lógica sectorial. Que el Ministerio de Educación construya colegios a mí no me parece malo, porque eso implica saber dónde se construye, por qué razón, y cuántas aulas, y qué tipo de carpetas, y cuáles son las facilidades para las personas con discapacidad. Y cuando se construye hospitales también existe una, digamos, una forma de establecer la oferta. Y hoy día la contraparte para la construcción de infraestructura en el Perú son los gobiernos regionales y locales. Y entonces ellos van a sufrir en la idea de que va a haber ahora un ente que va a centralizar nacionalmente esto, ¿no? Y entonces hay que discutir bastante si es que nos va a ayudar a gastar mejor y a contratar mejor un ministerio que monopolice las obras del Estado. Además, porque el manejo de estos presupuestos grandes, lamentablemente en el Perú siempre está asociado a presuntos actos de corrupción. Entonces, este va a ser un sector que va a estar constantemente bajo la lupa por si maneja bien ese presupuesto. Quería consultar sobre eso y por otro lado también, ¿qué le deja o qué le dice que la palabra más repetida del discurso haya sido la palabra millones? Qué interesantes. Bueno, en relación a lo que es la construcción, es interesante recordar los fracasos que en el Perú implicaron los organismos ad hoc de reconstrucción que se formaron después del terremoto en Pisco y después del Niño del año 2016. Entonces, los problemas en general se deben, en el caso del segundo caso, a que esta centralización ad hoc termina anulando a la organización regional, a la organización local y probablemente las capacidades del propio Estado. Y precisamente sobre el asunto de que la palabra más repetida sea millones, tiene que ver con lo que decíamos hace rato, es decir, esta idea de que si tú le ofertas al pueblo carreteras, hospitales, puentes y cárceles y centros de salud y colegios, todo eso se mide en millones, entonces tu obra de gobernante ya terminó. Y acá hay un asunto de inseguridad alimentaria, un asunto de pobreza, un asunto de anemia, un asunto vinculado a salario, trabajo, ingreso, ambiente. Es decir, hay una cosa, digamos, hay una demanda más amplia que parece que no ha sido atendida. Ahora, Ok, don Juan, tenemos que cortar ya porque tenemos otro invitado. Don Juan, le agradecemos mucho por su presencia. Nosotros vamos a volverlo a un corte para hablar de Venezuela. Volvemos en unos segundos.